quiero dar la bienvenida en esta parte a Luis Giacomo, analista político y catedrático en Derecho Internacional. Señor Giacomo, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, a tu disposición para cualquier pregunta. Señor Giacomo, evidentemente es lo que resulta o pareciera creíble para una mayoría en el Perú y también fuera del Perú, que de alguna manera hubo una conversación en relación con el indulto a Alberto Fujimori y estos 10 votos que le permitieron al presidente Kuczynski no ser declarado su cargo en vacancia moral, que era lo que se estaba pidiendo. De hecho que todo apunta a ello. Si me permites un minuto, en primer lugar, este caso, esta vacancia moral tiene tres conclusiones fundamentales. En primer lugar, que el fenómeno Odebrecht sigue presente en la política sudamericana y creo, en mi opinión, que lo va a seguir por unos 2 o 3 años más, si no es un poquito más quizás. En segundo lugar, el señor Pedro Pablo Kuczynski desgraciadamente no logró sostener que no recibió dinero de Odebrecht a través de su empresa unipersonal. Y ese era el fondo del asunto. ¿Recibió o no recibió? Y él mismo lo reconoció que recibió un poquito. Creo que eso demuestra que no logró sostener, que no faltó la verdad. Y en tercer lugar, ahora sí, yendo a la conversación que hubo, es evidente que ha habido una especie de tratativa, no sé si pacto, pero sí tratativa, respecto de los 10 votos del fujimorismo que no apoyaron la vacancia para un posible indulto. Pero déjame decirte algo, por favor. El tema del indulto de Fujimori ya tiene como 6 negociaciones previas. Es decir, cada vez que el gobierno entra en crisis, se toca el tema y nunca se logra. La pregunta es, ¿se logrará esta vez? Creo que esa es la pregunta de los próximos días. Y si se logra, el escenario más probable es que el gobierno va a perder mucho más, porque si se logra, pierde a la izquierda, que es su único aliado político, no solo en el Congreso, sino en la calle. Y entonces la izquierda se le puede voltear y tendremos así un gobierno realmente empantanado, más de lo que ya está. Hacia allá va mi siguiente pregunta, señor Giacomo. ¿Cómo sale el presidente PPK, el presidente Kuczynski, después de lo ocurrido el día de ayer en el Congreso? Creo que sale indemne de la vacancia moral, va a seguir como presidente. Personalmente no le veía ningún problema mayor a que sea vacado. Y explico por qué. Porque tenemos un vicepresidente para eso. Y el señor Vizcarra es un político capaz, es un político que ha sido presidente regional, tiene mucha más experiencia política que PPK, y creo que en mi opinión lo hubiera hecho mejor. Pero bueno, pero a lo que voy, no es ninguna ruptura de la democracia, como dijo el congresista fujimorista, una vacancia. Para eso están los vicepresidentes, ¿no? Un sistema político estable, aun cuando haya un impeachment o una vacancia moral, no tiene por qué ser antidemocrático. Recordemos el caso de Richard Nixon. Cayó Nixon y asumió vicepresidente y el país, Estados Unidos, continúa igual. Y así tenemos muchos casos. Por tanto, no es asimilable la vacancia moral a la ruptura de democracia, como dijo el congresista fujimorista, ¿no? Pero creo que, como bien lo dijo el reportaje anterior, sale con un balón de oxígeno muy pequeño. Sale con un balón de oxígeno pequeño, pero de cara al pueblo peruano, ¿pierde confianza? ¿Se fortalece frente a ellos? Es decir, la sociedad peruana, ¿cómo recibe lo que ocurría el día de ayer? Yo creo que lo recibe con mucha desconfianza, porque en ningún momento de la defensa el presidente PPK, desgraciadamente, porque hubiese sido excelente que lo hubiese logrado para calmar todo, no logró sostener que no mintió respecto de sus ingresos de Odebrecht. En otras palabras, desde un punto de vista estrictamente político y jurídico, ese dinero de Odebrecht ingresó a las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski, cuando era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del Perú. Entonces, al no poder levantar esa sospecha, creo que si bien va a permanecer en el cargo, tendremos un gobierno muy débil, con una base social afincada en la izquierda y que, como cual espada de Damocles, si se produce el indulto, pierde esta base social. Esperemos que eso no suceda, esperemos que si se da el indulto, enhorabuena, es un procedimiento democrático, pero que no pierda el gobierno esa escasa base social que le queda, porque allí sí tendríamos 3 años y medio de un gobierno
por decirlo de alguna manera, en una unidad de cuidados políticos intensivos. De cara al proceso que se ha intentado en el Congreso, ¿qué viene ahora? Es decir, ¿esto continúa en los tribunales ordinarios? ¿Se continúa una investigación en relación a lo que se planteaba en el Congreso? Gracias por la pregunta, excelente pregunta. Lo de ayer fue un proceso político. Era un proceso político contenido en el reglamento interno del Congreso y sin componentes jurídicos, es decir, no había pruebas, presunción de inocencia, etcétera. Era un proceso meramente político. Ahora sí viene el jurídico. El Ministerio Público ya formalizó investigación preliminar contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski por este tema. Y ahora sí viene audiencias, pruebas, testimonios, descargos, visitas a Palacio por parte de los fiscales, etcétera, para averiguar si es verdad que ingresó dinero de Odebrecht a las cuentas del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pues quiero agradecer a Luis Giacomo, analista político y catedrático en Derecho Internacional, por compartir con nosotros la tarde de hoy. Evidentemente es una noticia en desarrollo y es una noticia que producida el día de ayer. Todos estábamos atentos a lo que estaba sucediendo allí en el Congreso. Muy buena tarde para usted. Dígame. Muchísimo. Si me permite 30 segundos. Claro, por favor, dígame. Yo quisiera hacer una especie de ofrecer disculpas porque lo que ha dicho el congresista fujimorista no se ajusta a la verdad. Desgraciadamente, ha dicho muchas cosas de manera muy enrevesada. En primer lugar, la vacancia no es ir contra la democracia, está en la Constitución. En segundo lugar, es mejor decir, si hay un pacto por el indulto, que decir, yo voté para preservar la democracia de la vacancia moral, porque me estaban criticando mucho. Creo que más sincero y más directo y más político, es decir, sí, hay un proceso político de pacto por el indulto, lo cual no sería condenable, sería absolutamente transparente desde un punto de vista político. Nada más, no quiero quitarle más tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted, señor Giacomo, gracias por estar con nosotros, por compartir. Realmente fue algo enrevesado, es lo que, como usted lo ha calificado, el no querer asumir, según el congresista, que el país los estuviese culpando por la crisis de gobernabilidad que pudiese presentarse. Esa realmente fue la excusa que daba el congresista. Pero bien, cada quien tiene derecho a expresar o a dar las razones que crea conveniente. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un gusto. Igual para nosotros.